Muy buenos días, mi nombre es Katiuska James y soy estudiante de Psicología de la Universidad de Cambú. El día de hoy voy a hablar acerca de las 4 etapas de desarrollo cognitivo planteadas por Jean Piaget. Primero que todo es necesario resaltar el hecho de que toda la información que será aportada acá ha sido extraída de los libros de Psicología Educativa de Anita Woolfolk, del libro de Psicología del Desarrollo de Papalia, Wendkos y Doskin y de la información aportada en el aula. La primera etapa es la etapa sensoriomotora, que va desde el nacimiento hasta los 2 años. El niño se basa en sus sentidos para explorar su entorno, y esta a su vez se divide en 6 subetapas. Uso de reflejos, donde el niño adquiere cierto control sobre esos reflejos innatos. Las reacciones circulares primarias, que consisten en aquellas acciones en las que el niño las descubre al azar, pero como traen un estímulo positivo, las siguen repitiendo. Reacciones circulares secundarias. Los niños ahora quieren ejercer cierto control sobre su entorno. Esto se observa con aquellas acciones que el niño, tal vez alguien está jugando con él. Entonces la persona se tiene que ir y el niño comienza a agitar el juguete para que la persona se quede por más tiempo. Viene luego la etapa de coordinación de esquema secundario. Esta está relacionada con la anterior, como se puede observar allí, porque habla de cómo la conducta de los niños está ahora orientada hacia metas. Como se pudo ver en el ejemplo anterior, el niño ahora busca, o sea, su conducta estaba orientada a que la persona se quedara con él por más tiempo, no era simplemente que la realizaba porque sí. Luego vienen las reacciones circulares terciarias. En ella los niños ya no se centran en repetir acciones, sino más bien en buscar o experimentar con diversas acciones para ver o para obtener un resultado similar. Por ejemplo, el niño va corriendo y tumba una caja. Entonces ahora él quiere ver qué acciones debe desarrollar él para que la caja vuelva a caerse. Luego vienen las combinaciones mentales. En la subetapa anterior, el niño aprendía mediante el ensayo y error. En esta etapa ya no lo necesita, puesto que puede anticipar sucesos y ha desarrollado representaciones mentales. Esta subetapa funciona como puente desde esta primera etapa hasta la etapa preoperacional, que va desde los 2 años hasta los 7 años. Los niños son capaces de interactuar con su entorno de una manera más compleja por medio del uso de palabras y representaciones mentales. Esta a su vez se divide en 2 subetapas, la subetapa de la función simbólica. En la etapa anterior, uno de los hitos más importantes era la permanencia del objeto, es decir, el niño comprende que los objetos existen a pesar de que él no los puede percibir. En esta etapa, lo más importante es la función simbólica, es aquella capacidad de realizar o de elaborar representaciones mentales por medio de símbolos a los cuales ellos les dan un significado. Por ejemplo, una niña llega corriendo y hace mucho calor y le dice a su mamá: mamá, dame un helado, quiero un helado. Esto significa que la niña ahora entiende que su representación mental, que es el helado, tiene un significado, y es que el helado es rico, es frío y me va a quitar el calor. Esto se observa por medio del juego simbólico, del juego simulado, el cual es cuando, por ejemplo, los niños llegan y simulan que tienen un estetoscopio y le dicen a la mamá: déjame que quiero escucharte el corazón. Esto significa que los niños tienen esquemas más generales, por lo que entienden que el estetoscopio lo utiliza el dolor para escuchar los latidos de su corazón. También por medio de la imitación diferida, los niños observan una acción de sus padres y luego la repiten. Esto se ve cuando los niños están regañando a sus hermanos menores y emplean muchas palabras e incluso hasta el mismo tono de voz que utilizan los papás con ellos. Y también por el lenguaje, que es el método que utilizan los niños para comunicarse. Luego viene la subetapa del pensamiento intuitivo. En ella se observa el desarrollo del pensamiento transductivo, es decir, los niños son capaces de relacionar un suceso con otro, así no tengan relación. Un ejemplo de ello sería cuando, por ejemplo, un niño se porta mal y sus padres luego se divorcian. El niño va a creer que debido a su comportamiento sus papás se divorciaron, a pesar de que eso no tenga ninguna relación lógica. Y también se observa el egocentrismo. Los niños no son capaces de entender que existen diferentes puntos de vista. Luego viene la etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 12 años. A medida que los niños ingresan en esta etapa, son capaces de pensar con mayor lógica, tomando en cuenta diversos factores de una situación y de realizar juicios morales más maduros. El razonamiento inductivo. Los niños parten de características particulares para generar conclusiones generales. Luego viene el razonamiento espacial. Los niños comprenden o logran entender cuánto tiempo les puede tardar de llegar de un sitio a otro. Entienden mejor los mapas también. La causa y el efecto. Comprenden que sus acciones tienen consecuencias. La categorización
a raíz de ella desarrollan diversas capacidades como la seriación, que es ordenar tal vez unos objetos en base al tamaño, por ejemplo. La inferencia transitiva es que los niños comprenden o deducen la relación entre dos objetos en base a la relación que estos dos tienen con un tercero. Y también la inclusión de clase. Ahora, por ejemplo, a un niño antes, si se le preguntaba si podía estar en Venezuela, en Lara y en Carora al mismo tiempo, el niño va a decir que no, porque no entiende que Venezuela, Lara y Carora son subcategorías de Venezuela. Ahora ya lo comprende. La conservación. El niño entiende que dos objetos seguirán siendo iguales, sí, claro está, a pesar de que cambien físicamente. Por ejemplo, si a un vaso con agua se le echa un vaso con agua que es más redondo, se le coloca en un vaso más alto, el niño va a comprender que en ambos tienen la misma cantidad de agua. El principio de identidad. Los niños comprenden la identidad, por ejemplo, que su mamá, si se disfraza de pirata, sigue siendo su mamá. Y la descentralización es que pueden enfocarse en diversos factores de una situación. Y finalmente se encuentra la etapa de operaciones formales, desde los 12 años en adelante. Su forma de pensamiento se vuelve más parecida a los adultos, desarrollan la metacognición, son capaces de analizar su propio comportamiento y de sus pensamientos también. Pensamiento abstracto. Ahora ellos no se limitan al presente, sino que ya pueden imaginar diversas situaciones, pueden imaginar el pasado, recordar el pasado, el futuro, y se divierten haciendo eso. El pensamiento hipotético deductivo, que actúan como científicos, es decir, tienen una hipótesis, realizan diversas pruebas sistemáticas para comprobarla y desarrollan una conclusión. Y todo esto tiene implicaciones a nivel emocional, porque ahora sus emociones se vuelven más complejas. Ya los niños, por ejemplo, pueden amar u odiar términos abstractos como la independencia, la libertad, etc. Muchas gracias.